Buenos días, colchoneros. Atlético Baleares 2, segunda ref. Atlético de Madrid 3. El partido de ayer, infumable, pero infumable. Quitan los primeros 20 minutos y a partir de ahí el partido lo domina claramente el Atlético Baleares. Un equipo, insisto, segunda ref. Os recuerdo, nuestro filial es líder de primera ref. ¿No? Para que os vayáis situando un poco en lo que es el mapa futbolístico del partido que tuvimos ayer. Y yo entiendo que estos partidos de Copa son un poquito canallas, hay un equipo muy motivado, otro al que el partido le molesta, ¿no? El equipo grande, lógicamente, cualquiera de vosotros ahora mismo que me está escuchando, si os digo el partido de ayer o unos cuartos de final en casa, en Champions y contra el Bayern, pues lógicamente la motivación de un partido y de otro no es la misma. Pero claro, aquí hay gente cobrando 3, 4, 5, 6 millones de euros al año que tienen que dar el callo como cualquiera de nosotros en nuestro trabajo. Damos el callo, nos apetezca o no, nos venga mejor ese día o no, o llueva o nieve o haga calor, ¿no? Tenemos que dar el callo en nuestro trabajo todos los días, que para eso cobramos. Y estos jugadores, pues lo mismo, ¿no? Cobran y mucho y bien. Y yo entiendo que el partido no motiva tanto como otros, pero lógicamente no puedes llevar la camiseta de Atlético de Madrid y perpetrar según qué actuaciones, ¿no? Y yo entiendo que el Real Madrid en Talavera sufrió, que el Villarreal se fue a la calle contra el Racing, que no tiene nada que ver, el Racing es líder de segunda división y es un equipo que tiene muy buena pinta. Entiendo que el Español fue eliminado por este equipo contra el que jugamos, contra el Atlético Baleares, con lo cual ya veníamos avisados, que el Celta de Vigo cae contra el Albacete y que estas cosas pasan, ¿no? Y que la Copa tiene los sinsabores, insisto, de un equipo al cual le motiva bastante más el partido que al otro. Pero es que nosotros llevamos 3 años en los cuales hay demasiados partidos que no nos motivan. Demasiados partidos, lo hemos hablado muchas veces. Esa selección de esfuerzos, ese hoy me apetece, ese hoy es que hace frío, es que el rival, es que el campo, es que el árbitro, es que la abuela fuma, en fin. Y el Atlético de Madrid, insisto, lleva una camiseta y esa camiseta lleva un escudo que merece otra atención. Y sobre todo cuando cobras los dinerales que cobra la gente que juega en el Atlético de Madrid. Pero claro, estamos escuchando que si Almada puede ser que se vaya, que si Galán puede ser que salga, que si Carlos Martín puede ser que se vaya cedido, que si a lo mejor si dan dinero Gallagher puede ser una buena opción, que si a lo mejor, y ya hay demasiado ruido y sin contar con lo sospechoso que es la actuación de según qué tipo de jugadores cuando se aproxima un mundial, ¿no? Con lo cual puede ser que se nos haga larga la temporada con este tipo de cosas. Insisto que a todos los equipos grandes, el Barcelona también para ganar al Guadalajara tuvo que esperar al minuto 74, ¿no? A todos los equipos grandes les cuesta un poquito centrarse en las primeras eliminatorias de Copa y más cuando te tocan según qué campos, ¿no? Pero también insisto en que el Atlético de Madrid lleva haciendo este tipo de cosas ya demasiado tiempo y ante demasiados rivales y en competiciones que no deberían ser molestas para el club, como por ejemplo para los jugadores, como por ejemplo la Liga, ¿no? Según qué partidos de visitante, también el equipo perpetra este tipo de actuaciones, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en el partido de ayer, en el cual, pues bueno, empezamos de manera absolutamente increíble jugando lo que es un 4-4-2 que en defensa una vez más se convierte en un 5-3-2, ¿no? Al principio esto no tiene mucha relevancia porque nos hacemos con el balón, nos metemos en campo contrario, falta movilidad por todos lados, falta tener ese esfuerzo, y cuando digo ese esfuerzo, porque claro, la gente el esfuerzo lo atribuye a la defensa, a cuando no tienes el balón y lo tienes que recuperar, pero también cuando atacas, os quiero recordar que hay un puñetero balón para 22 tíos, y cuando tú tienes el balón, los tíos que no tienen el balón tienen que hacer el esfuerzo de moverse, el esfuerzo de ofrecerse, el esfuerzo de realizar los tipos de desmarque más habituales, que son el de apoyo acercándose al balón o el de ruptura alejándose del balón. Si tú haces un buen desmarque de apoyo
y te acercas al balón alejándote de tu marcador y puedes hacer un apoyo rápido con el jugador que te da el balón. Si a la vez hay un tipo haciendo un desmarque de ruptura, podemos meter un balón a la espalda de la defensa, la cual has atraído hasta la zona de elaboración, ¿no? Y así sucesivamente, diversos movimientos, paredes, apoyos, pero todo requiere movimientos sin balón, cosa que el Atlético de Madrid lleva unos cuantos partidos ya con unas muy malas sensaciones, desde el Barcelona que se perdió, el Atlético de Bilbao que se perdió lamentablemente, el de Valencia que a pesar de que se ganó, se hizo un partido bastante pobre, y el de ayer que a pesar de que se ganó se hizo en un esperpento de partido, ¿no? Y en medio, pues unos cuantos minutos contra el PSV que nos sirvieron para llevarnos 3 puntos interesantísimos de Champions. Pero el Atlético no termina de atacar como atacaba hace un mes, como atacaba cuando toda la plantilla, todos los jugadores, cualquiera que saliera, tenía una gran movilidad. ¿Estamos en un pico bajo de forma? Pues se puede dar, pero no sería el momento. No debería llegar tan pronto, debería llegar ya en enero, febrero ese pico para luego volver a retomar lo que sería el segundo ciclo físico y terminar bien en marzo y abril. Sería muy pronto para que el equipo estuviera caído físicamente. Es verdad que ha habido lesiones, es verdad que hay jugadores que por mor de las lesiones están castigados físicamente, pero insisto, el esfuerzo ofensivo, que también existe, no solamente hay que correr para defender, el esfuerzo ofensivo, los movimientos sin balón, los apoyos, los desmarques, todo esto que hay que hacer cuando uno no tiene ese balón que solo tiene una persona, no lo veo. Llevo días sin verlo, llevo partidos sin verlo y estamos jugando en plan futbolín, ¿no? Es verdad que en los primeros minutos además llega la lesión del Lenglet. En estos partidos hay dos máximas, que es pasar el trámite, uno, y dos, que no pase nada. Y justo se lesiona el Lenglet, que me diréis, y con razón, pues no es el que más está aportando al equipo. Desde luego que no es el que más está aportando, ni mucho menos, pero necesitábamos que los 90 minutos de ayer los jugara Lenglet para que pudiera descansar Janko, que lleva una buena paliza encima y se encuentra con que a nada de empezar el partido tiene que salir al campo, ¿no? Eso es un doble problema, puesto que tienes a uno que se te lesiona, que tiene que dar en sus momentos rotación a los que más juegan, y otro que debería estar descansando en el campo, arriesgándose, cargándose muscularmente y acumulando minutos, ¿no? Después de 13 minutos de un dominio en el que no terminábamos de tener ocasiones muy, muy claras, estábamos aproximándonos, estábamos acercándonos, pero insisto, la falta de movilidad nos hacía no generar ocasiones claras. Pues tenemos una jugada en la que intervienen 3-4 jugadores, en la que el balón va un poquito más rápido, y esta es la diferencia que hay entre las categorías, que se juega un poquito más deprisa y con un poquito más de precisión. Ese poquito más te sube una categoría y ese poquito más te sube otra, y ese poquito más te lleva a primera división, ¿no? Un poquito más de velocidad, un poquito más de precisión, el balón lo recibe Gallagher en el área, acomoda el control para deshacerse del rival y se la cede a Griezmann para que anote el 0-1 de una manera asombrosamente fácil, teniendo en cuenta que estábamos dominando sin crear nada de peligro, ¿no? Con el 1-0 se ve más claro que la defensa en bloque bajo, cuando ellos tienen el balón, pasa a ser de 5, con Molina de tercer central y con Carlos Martín, que voy a hacer un paréntesis. Yo he escuchado tertulias y comentarios de que Carlos Martín debería haber tirado la puerta ayer, y que cómo es que Carlos Martín ayer hace el partido que hace, con poca trascendencia, con poca relevancia. Hombre, pues es que Carlos Martín a mí de carrilero no me viene. O sea, yo busco Carlos Martín y busco carrilero y no casa, ¿eh? No es su sitio, ni su sitio es la banda, ni mucho menos hacer funciones de carrilero en defensa de 5. Entonces es muy difícil brillar, hubiera sido más o menos igual de difícil brillar de portero. O sea que, ¿vale? Es que como había que meter a los que menos jugaban, pues se les colocó donde buenamente se pudo, como se hace muchas veces con los jugadores cuando tienen que jugar los que tienen que jugar y resulta que no hay sitio para alguno, pues juega de lo que sea, ¿no? Entonces, yo esto hay que revisarlo un poco, porque lógicamente, y luego encima viene la crítica, que no, es que tenía que haber dicho ayer aquí estoy, desde la banda, jugando de carrilero, y además que el que subía más era Molina desde la posición de central. Luego lo veremos en la pizarra, esto lo hace mucho el Atlético de Madrid, irrumpe en ataque, y el que se queda guardando la espalda es Carlos Martín, con lo cual, ¿cómo va a lucir, no? Pues poca opción tenía.
Al final, que se me ha ocurrido, se me ha escapado una pequeña anécdota, que es que antes del primer gol del Atleti, que fue en el 16, no en el 13, en el 13 sí que vino un mano a mano, la primera vez que el primer susto, un mano a mano en el que el remate lo podía haber hecho yo, un señor con muletas o mi hijo de 8 años, ¿no? La despeja Muso con el pie como cuando, insisto, como cuando a mí me chuta mi hijo de 8 años y yo saco un pie y la despejo. Ahí se ve la diferencia de categoría. Eso ni los de segunda te lo perdonan. Eso hubiera sido normalmente gol. Un mano a mano con un remate raso, flojo y al centro que el portero la saca sin ningún problema. Y que ya es el primer susto que nos llevamos. En el 16 o en el 13 es el gol del Atleti. Luego en el 20, muy poco después, llega el 2-0, que parece que nos hemos desmelenado. Un pase bastante bueno de Molina. Insisto, lo he dicho muchas veces, Molina es mejor en ataque arriba que en salida de presión o defensa atrás. Molina no puede jugar de lateral. Molina arriba, sustituyendo como lo ha hecho al principio de liga a Juliano, es un jugador que tiene llegada, tiene velocidad y no centra mal. Para como centran otros, no centra mal. El balón que le pone es muy bueno porque viene firme, viene pegado y Raspadori lo tiene que poner en la cabeza y entra con fuerza a la escuadra. Un golazo, por cierto, de Raspadori, que también hizo minutos buenos en la primera parte y que, como todos, desapareció en la segunda. Pero un Molina que, insisto, se le ha visto un poco arruinada la temporada por la lesión de Llorente y por la obligatoriedad que hemos tenido, obligatoriedad entre comillas, de retrasarle a la posición de lateral, que es donde él es tácticamente un desastre, donde él pierde la posición, donde él entra a destiempo y donde él pierde según qué balones porque se pone más nervioso más cerca de la portería que más lejos. Y se demostró en el famoso mano a mano del minuto 13, que el que pierde ese balón es Molina. Molina, cuanto más arriba, mejor, ya que va a jugar, ya que le ponen, ya que está en la cabeza del entrenador, pues al principio de temporada estaba sustituyendo a Juliano. Ahora que está sustituyendo a Llorente, se le ven las costuras. Como os he comentado muchas veces, es un jugador que tácticamente es un desastre porque sale a por jugadores fantasmas, se va de su posición, se despista. Son cosas que no sabe colocarse de una manera lo que sería la técnica individual defensiva, ¿no? Como el famoso gol del PSV, es que no te puedes poner de frente y pegado al tío, porque cuando quieres no tienes pie de apoyo, cuando quieres reaccionar tienes que girarte y partir de cero, tienes que darle 2 metros para que tú puedas reaccionar, no pegarte a un tío que echa a correr y ya la hemos liado, ¿no? Por eso digo que tiene esas carencias y, sin embargo, cuando está más arriba, pues hace más cositas. Sí, todos nos acordaremos del pase en el último minuto el año pasado en Montjuïc para ganar al Barcelona con gol de Sorloz y con algunas jugadas que él ha hecho, algunos goles en los que ha intervenido, por ejemplo, el remate en PES contra el PSV a la salida a un córner, que el rechace lo anota Janko. O sea, que es un jugador que en ataque hace más cositas y es más útil que en defensa o que en salida de presión desde atrás, que se pone más nervioso. Ayer era el que iba para arriba y es el que le da el pase muy bueno, con otro también muy buen remate de Raspadori. Y a partir de aquí empieza la broma de mal gusto. El equipo ya da el partido por cerrado. Un partido que, tal y como iba hasta el minuto 20, tiene toda la pinta de un 0-5, que sería normal, a nadie le puede extrañar, un equipo de segunda red, un equipo que, insisto, había eliminado al Español en la anterior ronda, un equipo que está apañado, que no juegan mal, que presionan mucho, que son muy intensos físicamente, pero que tú con un poquito de velocidad de balón los tienes que superar, tienes que llegar arriba, tienes que generar ocasiones claras. Bueno, pues el Atlético de Madrid empieza a gestionar. También coincide esto con que Griezmann dura media hora, ni media hora dura. Lo que dura Griezmann, que era el que estaba haciendo de eje del juego de ataque y de eje del juego ofensivo, llegando al centro del campo y luego llegando arriba, rematando, apoyando, etcétera, pues esto media hora es lo que dura. Y luego ya empieza físicamente a tener problemas por la edad, por el físico, por lo que queráis. Hace media hora muy buena Griezmann y cuando Griezmann desaparece del mapa, resulta que no hay nadie. Aquí deberían haber aparecido tal vez Thiago Almada, tal vez Johnny Cardoso, que a Johnny Cardoso se le ve falto de ritmo, se le ve falto de ritmo. Almada también, pero es que Almada encima
está en un modelo de juego que no le... y en un modelo de fútbol que no le viene bien. Entonces, bueno, pues la forma en la que juega el Atleti, en concreto a Thiago Almada, no le viene bien. Y la posición en la que está jugando, porque está haciendo de coque Johnny Cardoso, tampoco termina de venirle bien. Johnny Cardoso tiene que estar ahí dirigiendo el engranaje unos metros más arriba, no unos metros más atrás, ayudando mucho en defensa y teniendo que salir desde tan atrás porque no llega arriba. Si tienes que salir desde el lado de los centrales, cuando tú ya sueltas el balón, la jugada se va para arriba y tú quedas fuera. Y yo creo que el jugador tendría que estar un poquito más arriba en la salida de balón. Pero aquí el sistema es el sistema y tenemos demasiados jugadores que no están en su sitio en el sistema, o que no están exactamente en su sitio, o que podrían aportar más de otra manera. En el 1-2, ¿qué es lo que pasa? Pues una broma de mal gusto, prácticamente media hora, 28 minutos, un córner, prolonga uno en el primer palo, vaya por Dios, nos gana el primer palo, y uno solo en el segundo palo. El que prolonga solo, el que remata solo. Intensidad defensiva, cero. En ese momento se nos había caído la wifi de la defensa, intensidad defensiva absolutamente cero. Minuto 28, 1-2, se meten al partido. ¿Qué dices? Bueno, ahora volveremos un poquito al inicio del partido, a coger el balón, a hacernos con la posesión y a meternos en su campo, porque claro, le hemos dado el partido por finalizado en el minuto 20 y resulta que no. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Seguimos con un 5-3-2. ¿Qué es lo que pasa con el 5-3-2? Que si encima de los tres, uno de esos tres, que es Cardoso, se incrusta prácticamente con la defensa, lo que hacemos es generarles a ellos todo el hueco del mundo para llegar al borde del área nuestro. Ellos no tienen nadie que les impida avanzar. Es un problema que también tenemos hace 2 años, que en defensa, en bloque bajo, no recuperamos un balón. En presión, anticipamos, robamos, el equipo sabe hacerlo muy bien, sabe ir arriba, saben esos balones que intenta sacar el rival, anticiparlos y robar y mantener la presión, mantenerles en su campo, pero cuando nos metemos atrás nadie anticipa, nadie sale, nadie roba un balón por técnica individual de me pongo delante tuyo y te quito el balón. Se les permite, se les flota, se les deja y acabas permitiendo que un equipo de segunda red, insisto, con todos mis respetos, porque hizo un partidazo ayer teniendo en cuenta la categoría en la que juega, hizo un partidazo el Atlético Baleares y hay que hablar del Atlético Baleares con respeto porque, oye, ellos hicieron lo que tenían que hacer, ni dieron patadas, ni la afición fue una olla a presión, ni el partido fue una encerrona, el campo estaba perfecto. No hay muchas cosas que puedan salvar a los nuestros. Y, oye, pues te van metiendo en tu campo y tú diciendo, pero bueno, el primer tiempo aún así estuvo más o menos controlado. Por ejemplo, Gallagher y Molina en ataque se mostraban. De Almada se espera muchísimo más, que coja la manija, que pida el balón. Cardoso, lo que hemos dicho antes, va cogiendo minutos, no está al 100%. Y luego tenemos a Hernández con el criterio de las faltas, que bueno, que ayer las faltas que iban para un lado eran todas y las que iban para otro lado no era ninguna, porque oye, que sois de primera, no os quejéis, ¿no? El Hernández, teníamos que montar un Atleti TV para emular al Real Madrid Televisión con vídeos de los árbitros, porque madre mía, qué arbitraje llevamos. Entre el que los planteamientos muchas veces no me gustan, que los jugadores muchas veces no se esfuerzan, que los árbitros, oye, parece que van todos contra nosotros. Tú como aficionado dices, es que está el rival que nos quiere ganar, el árbitro que no nos respeta, nuestros jugadores que no les da la gana correr, nuestro entrenador que no termina de atinar. Y, joder, parece que van todos contra nosotros. Y luego ya tienes que escuchar a la prensa. Pues claro, parece que tú como aficionado del Atleti tienes a todos en tu contra, incluso a los tuyos, ¿no? Bueno, también hay un dato táctico un poquito relevante, que es que el campo se inclina hacia nuestra derecha. Atacamos con Gallagher, Molina y ayudando mucho Griezmann en esa zona por el lado derecho, y el lado izquierdo con Almada y con Galán se utiliza de una manera muy residual, ¿no? Entonces, ni terminó de brillar mucho Galán, ni Almada se hizo con el mando del partido y estuvo bastante perdido, ¿no? Y bastante errático. Y si te paras a pensar, pues más allá, cuando llega el descanso, más allá de los goles, ocasiones claras, pocas. Casi a tiro gol. Tiro a puerta gol, tiro a puerta gol. El portero de ellos no había parado ni una. Y más allá de esos goles, ocasiones, llegadas sí, merodear el área también, pero remates en posición de gol,
los goles. Descanso 1-2, empieza el segundo tiempo y da la sensación de que el equipo sale a gestionar el partido. Vamos, tranquilos, no pasa nada, que estos no van a poder, son un equipo inferior. Pues un poco el mismo deje que contra el Valencia, ¿no? Esa sensación, pero es que nos generó más problemas ayer el Atlético Baleares que el Valencia el otro día. De repente te encuentras con un mano a mano, Muso, te encuentras con otro que remata solo, Muso, te encuentras con un tercer remate, Muso, y tú, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que los primeros 15 minutos del segundo tiempo el Atlético Baleares tiene ocasiones de sobra para haber empatado el partido, ¿no? Y ellos, pues eso les hace crecer. Yo lo digo muchas veces, cuando tú dejas de presionar al rival, cuando tú le das el balón, cuando tú te metes atrás y cuando le dejas llegar al borde del área, el contrario se acomoda. Un contrario que si tú le presionas, si tú no le dejas oler el balón, si tú te haces con la posesión, si tú les estás rematando a puerta continuamente, no está cómodo en el partido y psicológicamente se da cuenta de que no tiene nada que hacer, cuando tú le das el balón, no le presionas, no corres, no le amenazas en ataque, no haces absolutamente nada, pues se acomoda, coge confianza, y al final hacemos lo de siempre. Cuando jugamos contra el Inter de Milán, tenemos la capacidad de igualarnos al Inter de Milán, de ser tan buenos como el Inter de Milán, pero cuando jugamos contra un equipo de segunda red, tenemos la capacidad de igualarnos a un equipo de segunda red. O sea, el efecto Simeone es igualarnos al que sea que tengamos enfrente y esperar que la contundencia haga fluya. Claro, la contundencia de la pobre gente del Atlético Baleares está bajo mínimo porque si no, no serían un equipo de segunda red y nosotros prácticamente llevábamos 2 goles de 2 tiros. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de repente algo que no debería haber pasado jamás ayer pasa y es que entran Coque, Barrios y Juliano, jugadores que deberían estar descansando, jugadores que no deberían acumular minutos al campo porque están teniendo ocasión tras ocasión. Minuto 65, 3 titulares al campo. Pues bueno, en el minuto 71 estos cambios del 65 pues se hacen buenos, Barrios y Coque se hacen un poquito con el centro del campo, dejan de llegar en oleadas los jugadores del Atlético de Baleares y hacemos exactamente 6 minutos en los cuales nos hacemos con el balón, nos acercamos un poco al área y de repente pues un buen pase de Galán a Griezmann que anota con un remate contundente, bastante centrado, pero tan cerca del portero y a tal velocidad el balón que el portero no puede hacer nada. Y nos ponemos 3-1. 1-3 en este caso. Bueno, pues oye, pues bueno, vale, joder, se ha pasado el susto, qué mal lo hemos pasado, ya, esto ya está, vamos a ver si podemos ahora en una contra meter el cuarto y si la cosa se pone festiva el quinto, ¿no? Bien piensas que ellos ya con el 1-3 en el 71, perdón, pues lógicamente van a vivir la zozobra de, joder, con lo que hemos luchado, con las ocasiones que hemos tenido y nos encontramos el 1-3, ¿no? Tú ahí piensas que ese es el mazazo, que hay que oler la sangre y que hay que ir a sentenciar. Pues nada más lejos, aun con los cambios, aun habiendo metido titulares y a tal, el equipo a bloque bajo y a permitir otra vez que se acerquen, ¿no? Yo con el 1-3 miré un momento las estadísticas porque digo, si es que tampoco hemos tenido... Bueno, pues en ese momento ellos llevaban 10 remates. Ellos llevan, perdón, nosotros llevamos 10 remates, 4 a puerta. Ellos llevaban 7, 6 a puerta. O sea, fijaros con la facilidad que habían llegado a zona de una finalización clara para que ellos de 7 hubieran rematado 6 a puerta. Y nosotros de 10 solo 4, un 40%. Eso sí, de los 4 que van a puerta, el 75 por dentro para adentro. 3 de 4 a la saca. Entonces, bueno, pues como diría el Cholo, contundencia. Bueno, llega el minuto 78 y como estamos metidos en nuestra área, como estamos gestionando el 1-3, llega un penalti. Sale un penalti que yo te digo que ese se le pitan al Atleti y a muy poco más. Muso llega un poco tarde, le toca un poco con el antebrazo entre el portero, entre que despeja y remata, la cabeza está más o menos a la vez, la cabeza, el balón y el puño. Lo que le das con el antebrazo un poco en la cabeza, lógicamente el jugador local, como no hay VAR, pues se tira, ay Dios mío, qué golpe me ha dado, pum, penalti. Bueno, este penalti para mí es más que dudoso, pero bueno, pero te lo pitan y no tiene trascendencia porque Muso lo para
un remate de un tiro de penalti tirando a regulín, un remate malo, un penalti lanzado de una manera pues no tan buena como fuera de desear cuando tienes un penalti en el minuto 78, ¿no? Bueno, Musso lo para, pero resulta que luego en el 85 hay otro penalti. Hay otro penalti. Este ya de Nico, que había entrado en el 81 por Almada. Almada desapareció en combate. Nico entra y es verdad que hace una jugada por la izquierda bastante buena, pero más allá de eso poco más aporta. Salía a defender. O sea, salía claramente Almada, jugador más ofensivo y que encima no la estaba oliendo. Metes a Nico, jugador que está ayudando en defensa mucho más que en ataque últimamente. Sale a defender, entra como burro en cacharrería y hace un penalti en el minuto 88. En el 85 lo que había es que era lo que quería comentar antes, un cabezazo a bocajarro, que es otro paradón de Musso, que estamos ahí jugando con fuego continuamente. Insisto, como con el Valencia, pero llegándonos un huevo de veces y teniendo un huevo de ocasiones el rival. O sea, tuvieron 3 mano a mano, nos metieron 2 goles, esos son 5. Tuvieron otro remate prácticamente solo al inicio del segundo tiempo. El cabezazo, estos son 7. Y luego otro penalti, esos son 8 clarísimas ocasiones. Que un equipo de segunda red te haga 8 clarísimas ocasiones es para hacérselo mirar, ¿no? Total, que tiran el penalti, marcan el 3-2 y es verdad que al final esos últimos minutos del descuento, pues más o menos logramos que no pase gran cosa, ¿no? Y nos vamos sin demasiados apuros, nos vamos a la caseta. Pero, insisto, hay que tener un dato en cuenta, que ellos que con el 1-3 llevaban 7 remates, terminan con 12. En esos últimos 20 minutos. Ellos terminan con 12, es decir, rematan 5 veces más. Y llevaban 6 a puerta y tiran 3 a puerta, los 2 penaltis y el cabezazo. Es que podían perfectamente haber empatado el partido, perfectamente. O sea, que fallan un penalti, que fallan un cabezazo a bocajarro, que fallan 3 mano a mano, que fallan otro remate que está absolutamente solo. O sea, que es que ellos tienen 8 ocasiones clarísimas, contando los goles, los 2 penaltis, los mano a mano, que tiran 9 veces a puerta de 12. Y nosotros, que cuando habíamos mirado las estadísticas, llevamos 10 remates, de los cuales 4 eran a puerta en el minuto 70. En el final del partido llevamos 11 remates, es decir, 1 y los mismos 4 a puerta. O sea, que tiramos un tiro fuera a saber desde dónde y a saber dónde votó. En los últimos 20 minutos ellos rematan 5 veces, 3 a puerta y nosotros 1. O sea, hay cosas que se pueden admitir y cosas que no. Yo puedo admitir que eso pase si tú vas 3-0 y en los últimos minutos y el equipo contrario, pues más o menos, no sé qué. Pero con 3-2, con 1-2, con 3-2, macho, tú tienes que sentenciar, tú tienes que cambiar el partido a lo que a ti te interesa y sentenciar, y jugar a sentenciar el partido, no jugar a que no nos metan un gol en el alambre, que nos meten el otro penalti y ya estamos en la prórroga, que nos meten el cabezazo y ya nos han ganado, que nos fallan 3 mano a mano, que ahí es donde está la diferencia de categoría, pero que es que lo que no puedes es exponer un resultado tanto en un partido tan lamentable. O sea, lamentable el segundo tiempo del Atleti, el primero pase, porque si tú juntas jugar fuera, un día de frío, un miércoles de frío contra un rival menor, con la copa, pocas ganas, no sé qué, muchos suplentes que entrenan juntos todos los días, que no es que no se conozcan, no les han presentado ese día, han entrenado juntos muchísimos días y se conocen del vestuario y han ido a cenar juntos. Pero, oye, ¿qué pasa? Que, bueno, pues puede pasar, el primer tiempo puede pasar. Te vas 0-2, te meten el 1, pero en el segundo tiempo, lo del segundo tiempo ayer es vergonzoso, vergonzoso. Y yo es que ya me harto de decir esto es vergonzoso, esto no puede ser, así no se puede, esto no es el Atleti, yo me harto de decirlo. Vamos a ver lo poco que se puede ver de la pizarrita, ¿no? Empezamos con un 4-4-2 con Musso, Lenglet, que es rápidamente sustituido por Janko por lesión, en muy pocos minutos, 8 o 9 minutos estuvo. Lenormand de central derecho, Galán por la izquierda, Molina por la derecha, por delante Cardoso y Gallagher. Gallagher en su sitio, no estuvo mal del todo en el primer tiempo en ataque, luego se fue difuminando como todos. Almada desaparecido, Carlos Martín desaparecido,
porque acabó, ahora os voy a poner cómo acabó el tema. Vamos, cómo acabó en el minuto 20 el tema. Y Raspadori, que hizo un buen primer tiempo, y Griezmann, que hizo una buena media hora, y luego apareció para meter el tercero, que si no aparece la cagamos. Cuando nosotros metemos el 0-2, ya el equipo definitivamente decide que defiende más atrás, con Lenormand en el centro de la defensa, con Molina y Janko haciendo de centrales junto a él, y con Carlos Martín jugando de carrilero, que es lo que ha hecho toda su vida. El centro del campo pasa a ser de 3 para cerrar el centro, con Cardoso, Almada más hacia el centro y Gallagher más hacia el centro, de tal manera que las incorporaciones venían por banda. Por la izquierda se incorporaba Galán. Janko prácticamente no tuvo presencia ofensiva ayer. Era Galán el que iba y venía. Pero es que por la derecha no era Carlos Martín el que hacía de carrilero, era Molina el que unas veces por el centro y unas veces por la banda se incorporaba al ataque, ¿no? Y francamente, insisto, el hecho de tener estos tres tan en el centro y sobre todo a Cardoso, que se metía tan atrás, hacía que hasta aquí, hasta estas posiciones de aquí, llegaran ellos con relativa facilidad, ya que Raspadori y Griezmann, sobre todo a partir de la media hora, presionaban muy, muy poquito, con lo cual el rival llegaba a las inmediaciones de nuestra área con relativa facilidad. Y eso, pues es lo que os he dicho antes, ¿no? Es que, insisto, la pizarra hoy no guarda ningún secreto, prácticamente esto que ha hecho Llorente mucho tiempo de meterse de tercer central y de ser el que sube y de que se quede el lateral o alternarse, porque claro, cuando hace eso, ¿quién juega de carrilero? Juliano. Cuando juega Juliano de carrilero se alternan. Unas veces sube Llorente, otras, pero no, ayer Carlos Martín prácticamente no pasó el medio campo. Cuando pasó no fue muy significativa su actuación, y el que estaba subiendo continuamente era Molina, ¿no? Por el lado izquierdo, insisto, como no subió mucho Janko, a pesar de que salió pronto, pues prácticamente la banda izquierda quedó inédita. Muy poco. El pase del gol de Galán en el segundo tiempo, alguna llegadita de Galán, pero principalmente banda derecha. Y es que no se hicieron grandes cosas tácticas ayer para romper la defensa rival. Y francamente, yo creo que con los recursos que tiene un equipo de primera, con la precisión en el pase que tiene un equipo de primera, con la velocidad de balón que tiene un equipo de primera, el primer gol que metemos, que es muy ilustrativo de esto que estoy contando, no se repite nada parecido en todo el partido. Se hace una jugada buena, una jugada en la que intervienen más jugadores que el que da el pase y el que remata. Una jugada en la que hay 4 jugadores, toco, meto el balón al área, recibe Gallagher con un control dirigido que hace que se libre del defensa, la pone perfectamente atrás a posición de finalización, donde va muy bien Griezmann, donde Griezmann muy astuto dice, ¿qué me meto detrás del defensa? Pues me salgo fuera y ofrezco primer palo un poquito fuera. Perfecto. Esa jugada es la buena del partido, porque luego son 2 centros, 2 remates. Son, bueno, son jugadas en las cuales también colabora bastante la defensa rival, dada su categoría, etcétera, ¿no? Pero tú tienes una serie de instrumentos técnicos y tácticos que te deben servir claramente para generar más ocasiones de estas y para que un partido que se pone 0-2 no termine en el sufrimiento que terminó ayer, en lo infumable que fue la segunda parte ayer, cuando tú tienes que irte para arriba, hacerte con el partido, que no pasa en el medio campo, pero claro, para eso hay que correr, y por lo que sea ayer había que ganar una vez más andando, por lo que sea. No, hay que ganar, pero andando. Es como, no sé, como algunos entrenadores de niños pequeños que van ganando 15-0 y ya le dicen a sus jugadores, bueno, ahora para pasar el medio campo que la toquen todos, y para meter gol que sea con la izquierda. Y pues es que parece que hacemos esas cosas. Parece que para que meter gol, para salir de presión hay que tocarla a todos y al primer toque. Y para meter gol, pues yo qué sé, sin que entre nadie al área. Y para presionar, presionar sin presionar, ¿vale? Como si fuéramos ganando 15-0 a unos niños de 8 años. Entonces, bueno, pues así estamos. Y tenemos que ir este fin de semana a jugarnos nuestras últimas probabilidades o posibilidades o esperanzas ligueras al campo del Girona, un Girona que necesita salir de ahí abajo, un Girona que ha recuperado jugadores como Sigankov, que el otro día hizo un gran partido, un Girona que está en franca mejoría y que además tiene esa urgencia y que juega en casa. ¿Creéis que vamos a jugar andando? ¿Creéis que vamos a ganar el Girona andando? La solución este fin de semana. Buenos días y Forza Atleti.